Bueno, siempre que sumas hay que valorarlo positivamente, sobre todo en canchas como esta, ¿no? Bueno, pero visto cómo se fue desarrollando el partido y a falta de un minuto, pues sí que es cierto que hemos perdido 2 puntos, ¿no? Si nos vamos a ese último minuto de juego, a lo mejor en el juego, en general el partido, pues el empate era justo, ¿no? Que hemos hecho un buen partido, sobre todo en la primera parte hemos competido muy bien. Y bueno, en la última jugada el infortunio, ese resbalón de Vitín, que cuando iba a pegar a la portería o dársela para meter nosotros, pues resbaló y pues a veces te caen de un lado y a veces te caen del lado contrario. Pero contentos con el... Llevamos mucho tiempo sin competir, venimos a una cancha muy complicada y siempre que sumas, pues lo valoramos positivamente, ¿no? Bueno, llevamos desde el 11 de enero, ¿no? Bueno, fue mucho tiempo sin competir. Y esta gente necesita jugar. Descanso sí, pero necesita jugar. Hay que equilibrar las dos cosas. Y sí tenía un poco de miedo este partido por tanto inactividad, ¿sabes? Pero creo que del primero al último hicieron un muy buen partido. Bueno, al final, en todas las, entre comillas, guerras siempre hay alguna baja y hoy pues tenemos 3 bajas importantes, porque las 2 cierres y la de Bus para nosotros son bajas importantes, ¿no? A lo largo del partido y vamos a ver para las semanas que vienen. Pero como siempre digo, lo peor va a ser para los lesionados. Y los que estamos son los que tenemos que sacar. Hay que preocuparse de los que estamos para jugar. De los lesionados ya se preocupa el fisio y el doctor, ¿no? Pero bueno, fueron 3 bajas en este partido también bastante importantes. Muy bien, gracias a vosotros.